La mejor manera de vivir bien es trabaje y no envidie. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, gracias a los amigos de Sonovisión en la provincia de Pastaza. El día de hoy vamos a compartir una entrevista con el señor ministro de Educación, Augusto Espinosa. ¿Qué es lo que pasa con la asignación de cupos? Es el tema que abordaremos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, señor ministro, y también al señor subsecretario Wilson Ortega, quienes nos acompañan durante la presente entrevista. Señor ministro, por favor, la asignación de cupos se va a cambiar por una reforma al registro de estudiantes que ingresan por primera vez. Y estamos hablando del sistema educativo público en la costa ecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias. Este fue un proceso que comenzó realmente con el ciclo Sierra. Y es un proceso que se inspira en un principio constitucional de garantizar el derecho a la educación de calidad. Si nosotros vemos los procesos anteriores, las cosas que sucedían, o una de las cosas que sucedía, era que la responsabilidad de conseguir un cupo se le otorgaba al padre de familia. En este momento nosotros conceptualmente asumimos que la responsabilidad de otorgar un cupo es del Estado. Y en ese sentido, cada vez que un niño ecuatoriano nace, automáticamente desde el momento en que nace y es inscrito en el registro civil, debe tener garantizado su cupo en educación pública. Por esta razón, en el ciclo Costa, seguimos ya profundizando en este proceso de transformación de la asignación de cupos, y lo que estamos haciendo es utilizando la base de datos del registro civil para la asignación de cupos. Ahora, desde el 1 de octubre iniciamos un proceso que lo denominamos de registro o de enrolamiento, en donde el padre de familia o el representante tiene que acercarse a más de 550 sedes que tiene el registro civil a obtener el número de cédula del aspirante, del niño que ya va a ingresar al sistema público, o del niño o joven que quiere hacer un tránsito desde el sistema particular al sistema público, es decir, de todo aquel estudiante que por primera vez se va a insertar en el sistema público. Solo necesita acercarse al registro civil para que le otorguen un número de cédula, y para eso el padre de familia solo tiene que llevar sus propios documentos más un comprobante de pago de la luz eléctrica, de tal manera que pueda el niño ser inscrito, obtener el número de cédula y a la vez ubicar su domicilio para la futura asignación que se hará el 21 de febrero del próximo año 2014. Vamos con los temas técnicos con el señor subsecretario Wilson Ortega. Señor subsecretario, ¿qué es lo que debe hacer el padre de familia? Cuando uno habla de una inscripción, ¿es desde los recién nacidos o solo de los niños, o como decía el ministro, o de los jóvenes que ya van a ingresar por primera vez al sistema educativo? Y además, ¿debo llevar una planilla, puede ser de agua, de luz? Muchas gracias por esta oportunidad para informar a la ciudadanía. El registro se va a hacer en las más de 500 sedes que tiene el registro civil a nivel nacional, y esto deben hacerlo los niños, los jóvenes que van a ingresar por primera vez al sistema público. Para ello debe acudir el padre o representante con el niño o su representado y llevando una factura de energía eléctrica. La factura de energía eléctrica nos va a permitir registrar el domicilio del niño, el domicilio de la familia, para con base en eso asignarle la institución educativa. La institución educativa que esté localizada lo más cercano posible a su domicilio. Esto implica que nosotros hemos identificado la institución educativa y hemos identificado también con esta información dónde está el niño o la familia del niño localizada, para en base en eso asignarle la institución donde vaya a estudiar. Ahora, señor subsecretario, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo soy un migrante de la provincia, y si bien mis padres me tuvieron hasta cierta edad, luego me trajeron acá, luego me llevaron al norte, al Carchi, luego me trajeron nuevamente acá, ¿qué es lo que pasa con esas familias migratorias? Esas familias pueden actualizar la información. Eso significa que si en la inscripción del niño, en el registro del niño, que lo hicieron hace algún tiempo atrás, quedó registrada un domicilio en otra ciudad, como el ejemplo que usted da, ellos pueden actualizar la información en alguna de las sedes, y con base en ese domicilio actualizado es lo que nosotros vamos a asignarle a la institución educativa.
Señor ministro, lo que se pretende es regularizar, es realizar todo un sistema, digámoslo, ya planificado. Y también donde los padres de familia ya no tienen que amanecer en los establecimientos educativos, porque eso lo hemos visto durante décadas. Efectivamente, lo que estamos haciendo con asignación de cupos es parte de un proceso integral de planificación. El proceso integral de planificación tiene dos partes. El primero, el análisis demográfico, es decir, el análisis de la demanda. Y en este momento, cuando analizamos la demanda, el momento en que nace un niño, nosotros podemos ya proyectar cuál es el requerimiento educativo que tiene. Ya conforme se va modernizando y mejorando el servicio del registro civil, cada vez que se inscribe el nacimiento de un niño ya se le otorga un número de cédula de identidad, entonces a futuro ya no tendrá que hacer este proceso de enrolamiento, salvo los casos en donde debe actualizar su domicilio. Y para planificar la oferta educativa necesitamos ordenar lo que existe. Y en este momento lo que existe es algo que no es un sistema educativo, sino que responde a las lógicas pasadas en donde proliferaron una cantidad enorme de establecimientos, en la mayoría de los casos establecimientos que respondían a las presiones ciudadanas, póngame un aula, ¿no? Entonces el político de turno ponía un aula por congraciarse con la ciudadanía y no por crear o construir un sistema educativo como debe ser establecido. Entonces, en ese sentido, estamos en todo un proceso de ordenamiento de la oferta educativa y va a existir una disminución de alrededor de 18.000 establecimientos que hoy existen a 5.500 establecimientos, pero con una particularidad. Permítame solo ahí, ¿con estos 5.000 establecimientos se va a cubrir toda la demanda? Los 5.500 establecimientos van a tener una capacidad de 3.600.000 plazas, 3.600.000 cupos en una jornada. Si utilizamos esa infraestructura en 2 jornadas, tendríamos la capacidad de 7.200.000. Y en este momento, la población escolar en el sistema público es de alrededor de 3.200.000. Es decir, con estos 5.500 establecimientos vamos a poder garantizar educación en infraestructura del siglo XXI a toda la población que se va incorporando al sistema público, sea porque ya por edad tiene que ingresar al sistema o por el tránsito que calculamos va a existir desde la educación particular a la pública. Y aquí es importante hacer notar lo relevante de esta medida. Cuando nosotros tenemos 5.500 establecimientos aproximadamente, lo que garantizamos es que existan laboratorios de lo que se requiere, laboratorios de ciencias, que tengamos laboratorios de informática, que tengamos los docentes calificados en cada una de las instituciones. Debemos responder también a las realidades territoriales cuando existe una dispersión poblacional enorme. Y en ese caso nosotros hemos previsto lo que denominamos infraestructuras de excepción. Las infraestructuras de excepción son aquellas unidades educativas que tendrán menos de 500 estudiantes, calculamos que tendrán alrededor de 150 estudiantes y que se establecerán en lugares donde definitivamente es imposible tener una unidad educativa mayor. Esas son las que tienen capacidad para 1.140 estudiantes o una unidad educativa menor que tiene capacidad para 570 estudiantes en una sola jornada. Señor ministro, por favor, de inicio el día 1 de octubre, usted me dice. ¿Y cuándo finaliza este proceso de registro? El 1 de octubre inició el registro y el 31 de diciembre termina esta primera etapa de registro. Una vez que tenemos ya enrolados con número de cédula a los aspirantes a ingresar al sistema público, en el mes de enero, me parece que el 13 de enero hasta el 13 de febrero se inicia la etapa de inscripción. ¿En qué consiste esa etapa de inscripción? En que el padre de familia ya se acerca a uno de los puntos que establecerá el Ministerio de Educación para seleccionar en orden de prioridades los establecimientos cercanos al domicilio que preferiría el padre de familia asista a sus hijos. En el caso del ciclo Costa, le daremos la posibilidad a los padres de familia
que el momento de la inscripción, en orden de preferencias, seleccione hasta 5 establecimientos cercanos a su domicilio. Y después del 21 de febrero, el sistema hará una asignación entre esos 5 que fueron escogidos por el padre de familia. Y estamos en el caso del ciclo Costa, también revolucionando lo que es la construcción de infraestructura. Para el próximo año lectivo tenemos previsto en el ciclo Costa iniciar con un programa masivo de construcciones de nuevas unidades educativas del milenio, pero además la repotenciación de una cantidad enorme de establecimientos que hoy están operando y que su infraestructura tiene que ser modernizada. ¿En cuánto tiempo? El programa, como lo ha dicho ya varias veces el presidente, necesitaremos entre 7 y 10 años para que en cada rincón de la patria se tenga infraestructura del siglo XXI. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, pero de todas maneras, mientras se construye la oferta educativa definitiva, también estamos inyectando recursos para que se haga el mantenimiento de la infraestructura que existe. Siempre nos queda corto el tiempo con usted. En una sola palabra, educación para usted. Educación, transformación, educación, herramientas para la vida. Señor subsecretario, educación para usted. Transformación, oportunidades para el buen vivir. Ministro, Ecuador. Grande. Oportunidades. En una sola palabra, usted. Compromiso con la ciudadanía. Eso es lo que esperamos, un gran compromiso con toda la ciudadanía que nos está viendo y escuchando a esta hora del día. Será hasta una próxima oportunidad.